Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos, un nuevo inicio de semana con esta nueva sección Ushua Market Shot, donde, bueno, tratamos de repasar algunos activos de referencia, obviamente ya lo que respecta a lo que hizo en la semana anterior y en perspectiva, como siempre, de lo que obviamente podemos esperar para esta semana que se inicia justamente, donde bueno, el mercado continúa con un comportamiento de alta volatilidad. Recordemos que justamente en el primer video que hicimos la semana pasada amenazaba con una fuerte semana bajista, ¿no? O sea, donde parecía ser que todo el escenario de aranceles, recuerden que colocaba a Estados Unidos a Canadá, México, entre otros, indudablemente generaba un impacto bastante bajista en el mercado. Sin embargo, una vez más, pasa lo mismo que la semana previa incluso, ¿no? Cuando ocurrió lo de DeepSeek con Nvidia. Fíjense que el mercado arranca la semana de manera como muy vendedora o insinuando de una forma muy bajista, pero en el transcurso de la semana comienza y logra recuperarse de manera al menos parcial de la caída que había desarrollado justamente previamente. Lo interesante es que el día viernes el mercado terminó nuevamente bastante vendedor, ¿no es cierto? Si bien es cierto que en el transcurso de la semana logró recuperarse, también es cierto de que el mercado no puede consolidar tendencia alcista y nuevamente hacia el cierre de semana se muestra vendedor. Y ahora tenemos un nuevo inicio de semana donde, bueno, aparecen nuevas noticias, como siempre, ¿no? O sea, la China colocando nuevos aranceles a Estados Unidos, el mercado también es muy escéptico respecto de eso. En fin, el contexto global sigue siendo bastante, en ese sentido, digamos, incierto, ¿no es cierto? Y Argentina toma una postura bastante cauta en ese contexto, lo cual también resulta bastante razonable. Pero vamos a repasar, como siempre, los tres activos que hacemos de manera, o vamos a hacer de manera habitual en esta sección, que son básicamente el índice Merval en dólares, Standard Poor's y Bitcoin, para poder ver justamente cuáles son los parámetros técnicos que tenemos que tener presente este año, esta semana, en curso para lo que viene, ¿verdad? Fíjense, vamos a arrancar justamente con lo que es el mercado argentino, el Merval. El mercado termina la semana bastante, digamos, en este sentido, bastante cauto, diría yo, a vendedor, porque fíjense que no logra consolidar un proceso de recuperación similar al que pudo hacer de alguna manera el mercado americano, ¿no es cierto? Y cierra el día viernes con mucha debilidad, incluso marcando un nuevo mínimo correctivo a todo ese proceso que comenzó justamente a comienzos de año en niveles de 1.400 dólares de Merval, ¿no es cierto? El mercado finalmente termina la semana pasada en niveles muy cercanos a los 1.200 dólares que habíamos justamente establecido como rango de contención. Ampliamos ese rango, esa zona que anteriormente era 1.200 con una zona muy importante, la vamos a ampliar al rango de los, de los 2.000, 1.900 dólares, digamos, ¿sí? Entendiendo de que todavía técnicamente y conceptualmente, considerando de que el ciclo de avance en términos de Elliot, ¿no es cierto? El ciclo de avance que comenzó en agosto del pasado año aún tendría desarrollo. Esa onda 4 todavía se muestra con posibilidades de profundización, o sea, no altera en absoluto el conteo. Bajo esa lectura, la zona que estamos justamente enfrentando, los 1.200, 1.900, podría actualmente contener en la baja para de allí poder retomar la senda de recuperación, senda alcista, que sea capaz de llevar los precios nuevamente a la zona de 1.400, 1.500, 2.400, 2.500 y por qué no a instancias superiores. Así que atentos a lo que pueda suceder justamente en estas instancias. El mercado se puede meter de lleno en el rango, pero en la medida que no quiebre, de allí esperamos puedan darse salidas alcistas directas. Actualmente un movimiento de Merval por encima de la zona de 2100, 2150 nos daría alguna pauta de que efectivamente vimos el piso correctivo y que retomamos la tendencia al alza. Fíjense que el mercado de bonos también se ha mostrado bastante débil por estos días, justamente hacia el cierre de semana. No descartamos todavía una profundización, el rango que está aproximadamente en la curva en lo que respecta a la parte corta, media, lo que es el rango de los 66, 62 dólares, actúa como área de contención. Creemos que de allí los precios también podrían intentar nuevamente retomar tendencia. Así que el mercado se encuentra cauto, pero en soporte. Y todavía no damos por cerrada la chance de que
el mercado pueda, digamos, estar haciendo simplemente una corrección temporal para finalmente poder retomar el camino de avance a nuevos máximos históricos en las próximas semanas. Sí nos preocuparíamos ante un quiebre de 1900, porque eso va a habilitar a una profundización a soportes más críticos de 1830, 1800 dólares, y sabemos que si el mercado perfora los 1800 dólares en caso de que acentúe fuerte la caída, entonces vamos a estar en presencia de un escenario técnico ya distinto, donde o indudablemente las correcciones pueden ser mucho más violentas en términos de precio, por lo menos, y por qué no en tiempo también seguramente serán más duraderas, ¿verdad? En lo que respecta al Standard Poor's, como recién le decía, fíjense lo que ha hecho el mercado luego de lo que fue la baja con Gap, justamente a la baja del inicio de semana con lo que fue la noticia de DeepSeek y bueno, y todo lo que fue el impacto sobre algunas tecnológicas, entre ellas Nvidia, que también ameritó justamente un video en el canal. Observen de que el mercado logra en la semana recuperarse para luego cerrar nuevamente en terreno negativo. Fíjense el patrón que hace el mercado, ¿no es cierto? Luego la semana pasada inicia nuevamente fuertemente a la baja con el escenario de aranceles por parte de Trump a algunos países. El mercado logra recuperarse en el transcurso de semana y vuelve a cerrar la semana con vendedora, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo concreto es que el mercado se encuentra con volatilidad, pero en un rango, digamos, lateral al fin y al cabo, ¿verdad? O sea, no termina de consolidar una tendencia. Por eso siempre decimos, no se guíen por las noticias, no se guíen por las noticias. Dejen que el mercado desarrolle su comportamiento, que el mercado reaccione, y una vez que el mercado reaccione y tome una postura concreta, tomaremos posición al respecto. Hoy necesitamos un mercado que logre consolidar el quiebre a zona de máximo de 6.000, 6.130, 6.100, perdón, 6.130 por parte de Standard Poor's para efectivamente, bueno, liberar alza en forma directa y poder pensar en un Standard Poor's camino en las próximas semanas a zona de 6.300, 6.400 y por qué no instancias superiores. Acá el problema se da si el mercado termina invalidando el escenario de recuperación que tuvimos en el transcurso de la semana pasada, es decir, termina perforando los mínimos que vimos el lunes de la semana pasada en el rango de los 5.930, 5.920, porque si bien tenemos soporte en la zona de 5.820, ya la perforación de esos mínimos va a estar mostrando no un comportamiento de techos descendentes, piso descendente, lo que habitualmente podemos asociar a una tendencia bajista y el escenario se puede poner mucho más comprometido. Entonces, con esto que quiero decir, y para ir a lo concreto, el mercado puede todavía mantenerse en un escenario de salida alcista mientras no perfore los mínimos del lunes. Yo considero que si el mercado perfora los mínimos del lunes pasado en la zona de 5.930, 5.920, el Standard Poor's va a correr alto riesgo de entrar en un escenario de corrección mucho más profundo. Por consecuencia, debemos ser cautelosos en tal situación, digamos, ¿sí? Y finalmente, para cerrar, justamente este Ushua Market Shot que habitualmente hacemos al comienzo de semana, repasar un poquito lo que hizo el Bitcoin. Las criptomonedas se han estancado bastante con cierta volatilidad que tuvimos justamente la semana anterior, a comienzo, final de la semana previa, durante el fin de semana y inicio de la semana pasada. El mercado entró en un estado más de cierta estabilidad, lo cual es bueno si lo miramos al vaso medio lleno, porque bueno, ante tanta volatilidad siempre es bueno que el mercado entre en cierto estado de tranquilidad, porque cuando entra en cierto estado de tranquilidad significa que la oferta y la demanda se equilibraron en principio. Pero sabemos que hay una tensa calma, porque el mercado indudablemente necesita todavía definir una tendencia y todo está puesto a la posibilidad de que esos mínimos que testeamos justamente la semana pasada hayan marcado puntos de inflexión importantes para las criptomonedas y comencemos un proceso de salida y recuperación. Si es así, lo que necesitamos en términos de Bitcoin es un comportamiento de salida que pueda dar rápidamente quiebre a la zona de 100.000, 103.000 dólares. Si eso ocurre, entendemos que se va a estar dando el quiebre, la inclinación descendente desde los máximos y el mercado está preparado para poder superar máximos históricos, escalar hacia objetivos que en primera instancia proyectamos a la zona de 118, 120.000 y posteriormente instancia de 130.000 dólares para esta cripto. Acá el problema se da si el mercado no logra consolidar ese quiebre alcista, no logra finalmente dar ruptura a la zona de 100.000, 103.000, porque si eso no ocurre y termina revirtiendo la baja, perforando el rango crítico, diría yo, de soporte en torno a los 91.000,
350, que fueron los mínimos de la semana pasada, y la zona de 89.250, claramente el mercado va a estar liberado a un escenario de corrección más importante, donde aparecen objetivos recién en la zona de 81.500, lo cual eso sería un comportamiento que posiblemente estemos asociándolo a un contexto mucho más comprometedor en términos globales, donde entendemos que la bolsa americana también va a estar en una situación comprometida y todo va a estar en una situación de mucha incertidumbre y cautela, claramente. Así que diría que como resumen de lo que podemos esperar esta semana, sigue siendo una semana lamentablemente tensa porque no hay definición de tendencia. Si quiero mirar el vaso medio lleno, digo, el mercado le han tirado con todo y no lo han podido bajar. Por consecuencia, de alguna manera podemos entender de que lo que estamos viviendo son etapas correctivas, temporales, que el mercado necesita digerir para juntar fuerza y poder retomar la tendencia. Ojalá que lo pueda hacer más temprano que tarde, pero debemos ser cautelosos del operativo porque sabemos que no hay mucho margen y si el mercado termina perforando los parámetros que fuimos dando, indudablemente va a estar habilitando correcciones mayores y allí sí deberemos ser mucho más cautos y asumir una posición mucho más en el sentido de cobertura para con las posiciones que traigamos en cartera, ¿sí? Así que bueno, este es un poquito el resumen justamente de este inicio de semana. Vamos a ver finalmente qué sucede. Sigue la temporada de balance de Estados Unidos. Sabemos que esta semana también se va a mover bastante el mundo cripto porque tenemos algunas empresas como Robinhood, también Coin, que están presentando balance a mitad de semana. Ahora a comienzo de semana también están presentando balance McDonald's, Shopify, en fin, varias ahí que están todas muy pendientes, estaremos muy pendientes porque también le agregan algo de volatilidad al mercado, lo que pueda suceder indudablemente con el reporte de todas estas empresas. Así que buena semana para todos, aquellos que quieran seguirnos, obviamente pueden suscribirse, aquellos que no lo hayan hecho, obviamente pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, obviamente los quedan invitados y gracias a todos los que ya se han suscrito y pueden también compartir sus comentarios allí dándole like. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo seguramente en los próximos días. Abrazo grande, chau chau.